Buen día. El presente video tutorial es para referirnos a lo que se conoció en este país como la política económica del desarrollismo. Política económica que caracterizó al gobierno de Arturo Frondizi. Em, este video no se trata precisamente sobre el desarrollo político del gobierno de Frondizi, sino más bien a qué apuntaba su objetivo económico, o sea, esta política de desarrollismo. Para comprender mejor los objetivos de gobierno que tenía Frondizi, en su libro, que escribió antes de ser presidente, Petróleo y Política, él escribe sobre la necesidad que tenían los países subdesarrollados como Argentina de ampliar mejor sus algunos sectores industriales que tenían. En este libro, básicamente, él no está en contra de la inversión extranjera si es que esta va a estimular sectores clave de la economía que lo recibe. Resulta que los países desarrollados o las empresas de los países desarrollados en la década del 50 y en la década del 60 comienzan un proceso de tercerización de sus fuerzas productivas, o sea, comienzan a mudar sus fábricas eh, a países subdesarrollados donde la mano de obra era más barata. Ese sería básicamente el modelo. No obstante, Frondizi no está completamente en este libro en contra de recibir esas inversiones, siempre y cuando esas inversiones sirvan para desarrollar al país. En otras palabras, el desarrollismo era una teoría, de todo era una teoría económica que Frondizi sostiene, postula en su libro y pone en práctica durante su gobierno. Lo que caracterizó básicamente toda su política económica entre 1958 y 1962, que es lo que duró su gobierno. Y básicamente esta teoría apuntaba a un objetivo claro, que era la profundización del desarrollo industrial en este país. Quizá incluso equiparar a Argentina con los principales países industriales del mundo. No obstante, este proceso ya se había iniciado durante la década del 30, fue profundizado durante la década del 40 y la década del 50 con los gobiernos peronistas. Sin embargo, Frondizi, a pesar de que compartía los mismos objetivos, tenía métodos diferentes, tenía una teoría diferente acerca de cómo debería ser el desarrollo industrial en este país. Entonces es como Frondizi, una vez asume la primera magistratura del gobierno, o sea, la presidencia, comienza a hacer todas las acciones de gobierno necesarias para impulsar este plan, el cual ahora voy a explicar de qué se trataba básicamente. Sin embargo, acá tenemos a Frondizi, ¿sí? Charlando con su ministro de Economía, Rogelio Frigerio. Básicamente serían los ideólogos, los principales impulsores de este proyecto económico o esta teoría económica, porque básicamente era, insisto, una teoría que Frondizi tenía y que decide llevar a la práctica en su gobierno. La pregunta es, ¿en qué consistía básicamente esta teoría? Yo ya les dije el objetivo. El objetivo era lograr una industrialización acelerada, muy acelerada, considerando que Argentina era un país subdesarrollado, atrasado en relación a las principales potencias industriales de la década del 60, Alemania, Estados Unidos, Japón, eh, Inglaterra. El objetivo del desarrollismo era lograr equiparar incluso a Argentina con esos países. La diferencia vendrían a ser las medidas. En otras palabras, las medidas del desarrollismo fueron las siguientes. Bien, básicamente estamos hablando de una industrialización que utilizaba o básicamente como recurso la industrialización, pero a través de la inversión extranjera, o sea, de capitales extranjeros. Estamos hablando de la fundación de fábricas, ¿sí?
pero no fábricas que fomenten el subdesarrollo en sí mismo, por ejemplo, estaban totalmente afuera o no consideraba como industrias clave la industria frigorífica o la industria alimenticia. Frondizi ya consideraba que en ese aspecto el país ya estaba industrializado y no necesitaba mayores capitales, necesitábamos capitales diferentes para activar industrias que Frondizi consideraba claves. Por lo tanto, Frondizi comienza a hacer tratos con ciertas empresas o capitales extranjeros, pero no cualquier empresa, sino empresas seleccionadas, sectores económicos seleccionados. Se iban a seguir importando insumos industriales, o sea, capitales necesarios para la producción, sin embargo, de sectores muy específicos. Estos sectores fueron los siguientes. Por un lado tenemos la industria automotriz. Frondizi aspiraba básicamente a lograr una industria automotriz o la producción de autos nacionales a través de inversiones por parte de empresas extranjeras. Un buen ejemplo, el caso de Fiat, el cual desembarca con dos gigantescas plantas, una ubicada en Córdoba y la otra ubicada en Buenos Aires, más precisamente en la zona de 3 de febrero, Palomar, eh, e incluso lograr atraer capitales o maquinarias necesarias para la producción automotriz nacional. Por otro lado tenemos la siderurgia, la fabricación y manipulación del hierro, y por el otro lado la energía y el petróleo. En este caso, Frondizi hace una amplia revisión también de contratos petroleros, comienza a hacer un acuerdo con Colombia para intercambiar alimentos por petróleo, y iba a ser YPF el principal beneficiario de todo esto, naturalmente, ya que comienzan a llegar nuevas maquinarias para modernizar la empresa. En otras palabras, convertir a YPF en una gran empresa para que pueda autosostenerse y explorar todos los recursos petroleros del país. Sin embargo, el modelo presentaba algunas deficiencias. Vuelvo una vez más a decir, no se trataba de una política económica concreta, sino que se trataba de una teoría económica que Frondizi postuló en su libro Petróleo y Política. Por lo tanto, no era seguro si el modelo presentaba algunos defectos. Se ve que, por lo menos en Argentina, los presentó. Resulta que la importación de insumos necesarios para estimular los sectores industriales que ya mencioné, esos sectores clave que Frondizi decía que tenían que estimularse para desarrollar el país libremente, sin depender de ningún país, y por supuesto, sin depender también de las exportaciones, perdón, de las importaciones de material industrial a otros países. Esa importación de insumos generó una inflación que el gobierno trató de combatir con medidas de austeridad. Por ejemplo, baja de salarios, congelamiento de salarios, medidas antiinflacionarias, que termina generando, por supuesto, protestas sociales, ya que lleva a un estancamiento, por lo menos para la clase trabajadora, que es la primera que comienza a rechazar el proyecto. Así como Frondizi elabora lo que se conoció como el Plan Conintes. El Plan Conintes básicamente, también conocido como Plan Conmoción Interna del Estado, era un plan en el cual se autorizaba básicamente a las Fuerzas Armadas a reprimir todo tipo de manifestaciones, especialmente manifestaciones obreras, militarizar fábricas si era necesario, arrestos sin garantías constitucionales. Básicamente el objetivo era atacar o disminuir la reacción social que conllevó el modelo desarrollista. No obstante, eso llevó a una impopularidad bastante creciente del gobierno,
Y en este contexto, muchos dirigentes sindicales, gremiales, fueron puestos en prisión, en muchos casos sin juicio civil, sino bajo un estricto juicio por una corte militar. Y bueno, llevó mucho también a la iniciativa de fábricas tomadas. Por lo tanto, el proyecto desarrollista vio como no se pudo desenvolver como el presidente probablemente habría imaginado. Este desencanto de la población, sumado a que Frondizi fue derrocado en 1962, llevó a que el proyecto desarrollista no pueda prosperar, ya que en 1963 y 1964 el sucesor de Frondizi, Arturo Illia, sucesor democráticamente electo, porque después de Frondizi vino Guido por un año, pero me refiero a un presidente electo. Illia canceló todos los contratos de Frondizi, los consideró inconstitucionales y el proyecto desarrollista no tuvo mayor futuro. Aquí es donde se termina este video y espero que hayan comprendido de qué se trató el desarrollismo. Muchísimas gracias.